agradecer a Jorge Casillas que nos ha puesto en una situación crecida. No sé si nos ha enseñado que la autonomía intelectual y la racionalidad crítica son menos que cuando entramos aquí a la conferencia. Yo la verdad es que me cuesta asimilar todas las dependencias que tenemos, pero en fin, hay que ejercer la libertad de pensamiento y volver a interrogarnos colectivamente, y es el tiempo. Así que adelante las preguntas. Mientras llega el micro voy a transmitir una pregunta que se ha hecho por chat y que la hace Roque Hidalgo y dice: ¿predijo la IA que la agencia estatal se iría a Coruña? Pues bueno, no se aplicó un modelo para predecirlo, pero si se hubiera aplicado se hubiera equivocado, porque la IA, seguramente el diseño de la IA que se hubiera aplicado en ese caso no se hubiera incorporado cuestiones políticas, sino más bien técnicas, y desde el punto de vista técnico no había ninguna candidatura mejor que la de Granada. Entonces supongo que la IA hubiera dicho sí, habría que darse Granada, así que se hubiera equivocado, efectivamente, Roque. Bueno, muchas gracias por tu conferencia, porque a mí me ha aclarado muchas cosas. Además, lo que es la inteligencia artificial, yo para mí que era otra cosa, pero cuando tú ya me dices que es capaz de detectar 4 años antes un cáncer, que la visión humana de los humanos y demás, está todo muy bien, hay muchos avances, pero y a mí eso me ha dejado satisfecho, y como decía el presentador, que se invierta en ciencia. Pero a la vez yo observo que hay una gran perversidad cuando se desarrolla todo este tipo de algoritmos, porque ahora el sujeto se nos ha quedado como el sujeto algoritmo y no como sujeto persona. Es decir, que dentro de los algoritmos nos están haciendo la fantaseación de tener una realidad virtual y una realidad de la que estamos, que la realidad virtual, quien sabe llegar a ella son los que tienen los medios económicos, y lo estamos viendo en la guerra y lo estamos viendo en todo este tipo de cosas, en los que ellos son los que tienen el acceso. Los que trabajan esto, la pregunta, para no liarme mucho, ¿qué es la realidad que tenemos que hacer? Porque yo algunas veces parece que tengo un trastorno bipolar entre lo que es ciencia de la conmutación y de lo que es la realidad real que yo vivo. Se está creando una serie de fantasías, de muchísimo bombardeo de información que la gente no es capaz de asimilar ni de digerir. Solamente lo hacen porque, sin ser ningún eso, se conecta uno al internet, no, en el propio correo, hacer 3 correos, y a la vez te están bombardeando con anuncios de que compres de tus gustos. Por tanto, ¿en qué realidad voy a vivir? ¿En un algoritmo artificial? ¿O hay que tener una fase que determine cuál es el que tiene que tener el control y cómo se ejerce ese control? Porque el control siempre lo han tenido los mismos, pero ahora la élite es cada vez más minúscula. Solamente 3 o 4 empresas grandísimas son las que controlan y absorben, y le da igual masacrar al mundo entero. Solamente necesitan resultados económicos, y ante eso, en la situación de lo que se estudia en la ciencia de la computación, ¿qué realidad podemos tener la gente de aquí, que son el 98%? Porque Pearson y la filosofía del lenguaje, cuando empiezan a decir, es que estamos siendo un algoritmo, estamos perdiendo la mentalidad como cerebro humano y estamos comportándonos como una fórmula matemática que parece ser que hacer cualquier cosa es la combinación entre células y un tema químico. Entonces, eso es lo que me gustaría saber, que qué realidad personal puedo tener yo ante esta realidad. Muchas gracias. Nada más. No soy capaz de responderte esa pregunta, pero yo creo que
lo más importante, o por donde hay que empezar, es por la conciencia. Por ser consciente de dónde vivimos y qué nos rodea, ¿no? En este caso, cómo interviene la IA. Todavía no estamos hablando de corregirla, pero al menos saberlo, ¿no? Entonces, por eso he intentado hoy dar alguna idea sobre eso, ¿no? Una vez que tengas conciencia, podrás participar más o menos intensamente en una sociedad en la cual dirija lo que quiere. Y en esa dirección, pues, nunca llueve a gusto de todos. Cuando luego está también la presión de las grandes multinacionales, los lobbies, etcétera, es algo que es difícil, muy difícil de frenar, ¿no? Pero bueno, yo soy ligeramente optimista en el sentido de que, por ejemplo, como digo, en Europa se está regulando bien. Pero la solución no creo que nunca sea satisfactoria, no creo que poder contestar satisfactoriamente tu pregunta, ¿no? Porque como podemos imaginarnos, no podemos trascender es imposible trascender de esta IA, ¿no? Hay quien va viendo ya, digamos, futurista, ¿no? O esta visión mucho más lejana. El propio Harari, que comentaba antes, también habla sobre eso, y otros autores, sobre una nueva especie, ¿no? Que es la IA, la robótica, no necesariamente, no necesitamos que el robot tenga brazos, ni cabeza, ni tenga una forma antropomórfica, ¿no? La IA, de hecho, el 99% de la IA no la vemos, ¿no? Porque es software, ¿no? Pero bueno, eso hay quien ya habla de una nueva especie, ¿no? Y claro, también está lo de las singularidades tecnológicas, etcétera, si algún día llegarán ya a ser autónomos, ¿no? Ya la propia IA ya se diseña a sí misma y tal, incluso sí, podremos convivir con eso, ¿no? Suena muy lejano y tal, creo que sí, que está lejano, pero bueno, es razonable pensar en que quizás en muchas décadas o algún siglo, si todavía existe la Tierra, o los humanos viven en la Tierra, mejor dicho, pues probablemente desaparecemos nosotros antes que la Tierra, bueno, conviviremos con una nueva especie. Entonces, parece algo muy, muy loco, pero da que pensar. Porque nunca nos hemos planteado cuestionar la moralidad de otra especie, ¿no? No hablamos de la moralidad de un perro, ¿verdad? Pero ahora surge una nueva especie que compite con nosotros, donde sí que nos preocupa su moralidad, ¿no? Entonces, bien, está muy lejos en el tiempo, pero esa es la dirección a la que estamos llevando todo. Todo lo que hagamos para, mientras todavía no haga caso, enseñar a esa IA a que sintonice con nuestros valores, pues sería deseable. También hay muchos valores, también te lo digo, ¿no? Muchas sociedades, cada persona tiene un valor, entonces es una cuestión compleja, pero aunque parezca una tontería hablar de esto y a lo mejor los que estamos aquí no lo vayamos a ver, a mí sí es un escenario que veo plausible, el de que se desarrolle esa nueva especie, que será la primera especie no biológica, pero al fin y al cabo una nueva especie. En fin, creo que no te he tranquilizado, ¿verdad? No, al contrario. Pero bueno, yo creo que vamos a empezar por lo de hoy, 2023, y es la concienciación. Eso. Y que luego salgamos de aquí y hablemos con otros amigos, familiares, y estemos un poco más informados de esto, ¿no? Y leamos más documentos sobre esto. Sepamos que nos vea, que no nos echa para atrás por esto que habla cosas muy raras, palabras muy extrañas. Siempre hay algún artículo mejor explicado. Y si no, le pregunta a ChatGPT y te lo explica. Cuando haya algo que no entienda. Pero conviene ser conocedor de todo lo que está pasando, porque condiciona nuestra vida. Bueno, primero que nada te quiero... ¿Me oye bien? Sí. Vale. Primero que gracias por tu conferencia, muy sugerente, y voy a tratar de reprimirme para ser preciso en lo que te quiero plantear. Por decir, lo que evoca desde un punto de vista filosófico, lo último que has dicho, por ejemplo, la referencia a un Frankenstein hecho por inteligencia artificial, no esa nueva especie. Y yo quiero subrayar lo que has dicho acerca de la importancia del conocimiento, para adquirir una conciencia clara de qué es lo que tenemos entre manos.
Y lo siguiente es que creo que la clave para enfrentarlo tiene que ver con el control, me parece. Para ese control es necesario ese conocimiento. Ahora bien, en esto yo quería incidir, quería plantear una cuestión más precisa, ¿no? Y es, me da la impresión, por las lecturas que he hecho y lo que te he oído, hay libros divulgativos bastante buenos al respecto de lo que tú planteas, ¿no? El libro este de Casio O'Neill sobre armas de destrucción matemática, ¿no? O el libro de esta española Marta Periano, El enemigo conoce el sistema, en fin, hay libros muy interesantes. Hay otro que se titula La privacidad es poder, y en la privacidad es poder, que es de una filósofa de Carissa Belli, se plantea la cuestión de que cada vez somos más transparentes para la inteligencia artificial. Es decir, nuestra privacidad, digamos que es más difusa, es más porosa, más permeable, y somos en ese sentido más fácilmente cognoscibles por quienes manejan esos instrumentos de captación de datos, ¿no? A través de nuestro uso de Internet, sin ir más lejos, ¿no? Entonces da la impresión, después de lo que tú has dicho, de que conforme más transparentes somos nosotros para la inteligencia artificial, más opaca es esta para nosotros, dada su complejidad. Y dado que ya se está, digamos, implantando procedimientos como el Deep Learning, el Machine Learning, el Deep Learning, que da la impresión de que ofrecen cada vez mayor autonomía a la generación y a la innovación algorítmica que escaparía a la creatividad humana y que quedaría ya en manos directamente de la propia máquina, por así decirlo. Entonces la cuestión es esta, ¿no? Esa impresión que acabo de exponer es correcta, es decir, cuanto más transparentes somos nosotros para la máquina, cada vez la máquina es más opaca para nosotros, por lo cual tendría eso un riesgo de dificultad de control de la propia máquina. Sí y no. Pero bueno, voy a desarrollarlo. Por favor. Por un lado no está mal tirado tu idea, porque más transparente significa más datos, más conocimiento, más información. Y esa información, cuando crece, es más difícil de manejarla por un modelo matemático, una inteligencia artificial, para que todavía siga siendo eficaz, siga funcionando. De modo que tienes que recurrir a herramientas de inteligencia artificial avanzada y compleja, que de momento no es necesario que sean transparentes por estos dos adjetivos que he dicho, pero que además es muy potente, y ahí ya normalmente tengo que sacrificar la transparencia del modelo de la inteligencia artificial. Entonces, de algún modo, sí, hay esa cierta correlación en cuanto como más transparentes son más datos, para que siga funcionando necesito eso, porque al final hay ahí como, tengo ahí un scroll, ¿no? Un botoncito que puedo deslizar y entonces puedo decidir que el modelo de informático sea más transparente, por tanto entienda mejor cómo funciona, pero a costa de que funcione peor. Que en lugar de un 90% de acierto tenga un 80% de acierto, o un 70%, o un 60%, que ya no es útil, ¿no? Entonces, claro, tengo que estar empujando. Y cuando es un problema más ambicioso, que es también lo que nos sucede, ¿no? Cada año, lo que se hacía hace una década, no tiene nada que ver con lo que se hace solo 10 años después, ¿no? Entonces, claro, como las herramientas son tan potentes y se buscan cada vez problemas, resolver problemas más ambiciosos, existe ese compromiso con la legibilidad. Y eso no es necesariamente malo. La cuestión es dónde se use, cómo se use y para cuándo. Entonces, lo que hay que saber es utilizarlo en cada momento lo mejor, ¿no? Entonces, si el modelo informático, este software de inteligencia artificial, se está usando para algo crítico, donde debería saberse cómo se funciona, no deberíamos aceptar que el modelo no sea legible, ¿no? Y eso sí es posible. Pero a lo largo, te decía que no, en tu pregunta también, porque a lo largo de todas estas décadas ha habido siempre oleadas de interés por la interpretabilidad y no, y dicho esto, yo mismo tengo un libro de hace 20 años sobre la interpretabilidad, el modelo difuso y va por olas, no creas que hay algo tampoco tan nuevo, ¿no? Lo de la demanda de la transparencia. Yo creo que la clave está en que ahora se aplica a un problema muy crítico
y donde cada vez hay más se delega más la decisión en la máquina. Y es ahí donde debemos exigir esa transparencia. Pero no es necesariamente malo tampoco que tengamos más datos, que seamos más transparentes, ¿no? Lo que usted siempre es cómo se usan, ¿no? Como todo, claro. Bueno, gracias por tu estupenda conferencia. Hablando de cómo se usa, a mí me preocupa, creo que aquí precisamente nos preocupa mucho, el que tradicionalmente los grandes poderes políticos, económicos, militar, mediáticos, etcétera, han sido enemigos de la libertad de pensamiento. Entonces es preocupante que esta mayor transparencia nuestra se utilice ya no solo para conocernos mejor y, digamos, vendernos lo que queremos, sino para modificar nuestros pensamientos, nuestra conciencia, y no solo decirnos cómo tenemos que pensar, sino incluso en qué tenemos que pensar, ¿no? Y bueno, antes de seguir, quiero decir que las formas tradicionales de controlar nuestro pensamiento, de modificarlo, alterarlo, etcétera, siguen estando ahí, y dudo que la inteligencia artificial llegue a conseguir llegar a los extremos que, por ejemplo, del adoctrinamiento infantil, como los niños se adoctrinan en el terreno religioso, o en otros eventualmente, pero claramente en el terreno religioso, pues se hace de una manera tan sumamente eficaz, de una forma tan directa y tan brutal, que dudo que alguna vez la inteligencia artificial llegue a eso. Por ejemplo, los niños que se les obliga a confesar sus pecados, pues se convierten en vigilantes de sí mismos, de sus pensamientos, de sus cerebros, sus propios censores y sus propios delatores. Eso es un disparate. En fin, quiero recordar este aspecto al margen de la inteligencia artificial para que no lo olvidemos. Y es un aspecto que espero que nuestros políticos, cuando se pongan activos respecto a estas nuevas tecnologías, que no olviden las viejas catástrofes en este sentido, que hasta ahora ningún gobierno ha tomado manos serias en el asunto, ¿no? Bueno, siguiendo con lo que decía, la cuestión de la manipulación del pensamiento, pensando estos días un poco sobre esto, pues, y buscando algo, leí en una página algo que pensaba que estaban exagerando, y después he comprobado que es cierto, y por eso te lo quiero plantear para ver qué opinas sobre estas cuestiones. Me refiero al terreno concretamente militar. Desde que Groucho Marx ya dijo en una ocasión que inteligencia militar es una contradicción de términos, pero a lo mejor inteligencia artificial militar no les parece tan contradictorio, ¿no? Y digo esto porque resulta, de esto que digo que había leído y he comprobado que es así, que existe una estrategia de la OTAN y seguramente de su contraparte, digamos, rusa, china y otras, que lo llaman la guerra cognitiva y la batalla por el cerebro. He entrecomillado aquí frases para decirlas textualmente. Hay un informe, creo que es de finales de 2020, que lo realizó un militar, no sé qué cargo, porque yo afortunadamente no hice la mili, no distingo entre sargento y coronel. Es un militar francés, François de Glissel, que está al frente de un centro de innovación de la OTAN y es uno de los grandes expertos en todo lo que se relaciona con la guerra del futuro. Y este informe, que está accesible, esto es curioso, es fácilmente accesible, en inglés, pero en fin, se puede traducir con el traductor de Google, hace una traducción bastante aceptable. Bueno, pues dice cosas, voy a resumir unas cuantas solo, que el cerebro será el campo de batalla del siglo XXI, que se trata de hacer de todas las personas, de cada uno de nosotros, un arma, que habla de la militarización de la ciencia del cerebro y dice textualmente, habla del arte de utilizar las tecnologías, entre ellas la inteligencia artificial, para alterar la cognición de los objetivos humanos. ¿Qué enfoque? Se dice además que esta guerra cognitiva es potencialmente interminable, no puede haber ningún tratado de paz ni rendición para este tipo de conflictos, algo que pone los pelos de punta, ¿no? Eso está ahí. Y que la victoria se definiría más en términos de capturar el terreno psicocultural que el geográfico. Hay un texto de 45 páginas que, como digo, es escalofriante, ¿no? Y está ahí.
Y ya buscando, digamos, en la UGR sí también nos ha llegado, porque se trata de poner de parte de lo militar, o sea, militarizar también el terreno académico. Pues la UGR desde hace años tiene colaboración con el MADOC. El MADOC, yo hasta ahora no pensaba que el MADOC pudiera entrar en estos terrenos tan futuristas, porque aquí la gente del MADOC lo que hace es ir a procesiones, bueno, aparte hará otras cosas, ¿no? Pero que lo conocemos porque va a hacer ofrendas a la Virgen, participa en procesiones, etc. Bueno, pues el MADOC también, con la UGR, se está modernizando. Y en lo otro no, en las procesiones sigue igual, pero se está modernizando y veo que en los cursos conjuntos que se organizan entre UGR y MADOC, pues ya hay cursos de inteligencia artificial. Se está preparando a los militares también españoles en este terreno. Y a mí todo eso me produce, como digo, escalofrío. Entonces, quiero preguntarte sobre estas posibilidades de alterar nuestro pensamiento, esta manipulación. ¿Se está exagerando o realmente debemos tener miedo? Y respecto a esto, sé que existe una tendencia, que hay algunos investigadores españoles que además la están, me parece, liderando, que es la cuestión de los neuroderechos. Incluso se habla de incorporar algunos de estos derechos al libre pensamiento, a la propia identidad, de que se incorporen a los derechos humanos. En fin, me gustaría saber qué opinas de todo esto. Bueno, el alcance que pueda tener la inteligencia artificial en un futuro. ¿Se oye? ¿No se oye? Ah, que no se oye. El alcance que pueda tener la inteligencia artificial en un futuro no demasiado lejano, o sea, vamos a hablar 10, 20 años, es realmente abrumadora en la cuestión de control del cerebro. Rafael Juste, por ejemplo, en Estados Unidos, en el proyecto BRAIN, están trabajando en entender cómo funciona el cerebro. Ya sabéis el proyecto de Obama, ¿no?, que decía que conocíamos más sobre la luna, ¿no?, que sobre nuestro propio cerebro. Y se está avanzando mucho en entenderlo, porque ahora mismo tenemos una idea muy primitiva, pero mucha, comparado con todo lo que debería saberse, conocerse. Y muchos de los objetivos es precisamente también para trasladar ese conocimiento luego a herramientas informáticas que se inspiran en el cerebro para que sea mucho más potente, lo cual está fantástico. Pero también trabajan, y es por donde tú vas dirigido, en el neurocontrol, ¿no? De algún modo, de alguna forma, intentar, también lo está viendo con animales, etc. Pero bueno, en fin, son investigaciones que se están desarrollando. Y la verdad que llevan una dirección que se ve que sí, que se va a ver avance ahí. Entonces, se podrá, con ciertas, lógicamente, limitaciones, pero sí que suena creíble. Ahora, se podrá usar para todo y los militares, pues claro, tontos no son. Les interesa, lo que habrá que evitar es que lo hagan, ¿no? Digo yo. Pero eso no depende de ellos, ¿no? No debería, ¿no?, depender de ellos, ¿no? Entonces, siempre el dilema de la herramienta, la potencia de la herramienta y cómo se usa, siempre ha estado, ¿no? No hace falta dar ejemplo de la bomba atómica, etc., ¿no? Los avances que hubo en física, fantásticos, pero que también tienen esos otros efectos. Entonces, la IA es una más, es la que ahora está en boga, es de la que se habla y bueno, entiendo que también esté en el escenario público y sea también sujeto de debate cuando se emplea para intereses militares. Pero habiendo tanta tecnología anterior que también se ha empleado, sin ir más lejos, la Internet nació también en el ámbito militar, ¿no? El DARPA en Estados Unidos, para conexiones para garantizar, para seguridad de datos y comunicación. Y mira lo que nos ha dado Internet, ¿no? O sea, es un ejemplo donde algo que nació en el ámbito militar se ha trasladado a la sociedad y así creo que estamos de acuerdo que lo hace fantástico. Entonces, en fin, no sé hasta dónde se alcanzará y espero que no, pero creo que eso trasciende un poco el debate del empleo de la herramienta, ¿no? Pero bueno, resumiendo, poder se podrá, sí. Es realista, sí. Un poco la línea que se decía bueno, aquí, si la inteligencia artificial no está.
ha tenido que ver algo con el triunfo del trumpismo. Tenía yo la palabra, pero... Ah, absolutamente. Bueno, contesto y luego no sé quién está hablando. Sí. ¿Otra palabra? Ah, perdón. Aprovecha y déjame el micro. Bueno, pero ya respondo a eso. Sí, bueno, eso está muy bien documentado, ¿no? El caso este analítica, con el cual en las elecciones de 2016 de Trump se analizó quién tenía tendencia a votar republicano y una vez localizado el objetivo se bombardeó con noticias falsas a ese sector para motivarle a que votara. O sea, hubo un filtro previo para predecir por tu interacción en las redes sociales de qué signo político era. Y una vez, y además eso se observa que es fácil predecir una orientación sexual o a quién vota, ese tipo de cosas. En cuanto ves un poco de interacción en redes sociales, lo descubres. Entonces, robaron datos de Facebook, analizaron eso y luego los focalizaron. Entonces, un ejemplo de libro, sí, claro que se manipuló. Trump ganó por 80.000 votos, solo. O sea, no tuvo menos votos popular, pero luego tuvo votos electorales clásicos en estados bisagra, ¿no? Fueron solo 80.000 votos. He explicado ahí cómo solo Facebook, poniendo el día de la votación que tu amigo había votado, consiguió que 300.000 personas votaran. Pues, si solo le pone el filtro de solo se lo pasa a los republicanos, es fácil pensar que es posible que las elecciones de Estados Unidos fueron manipuladas y que el resultado final efectivamente fue gracias a la inteligencia artificial. No, la que terminó de volcarlo, ¿no? Dentro de que estaba muy equilibrado. Sí, yo Dale, vamos. lo que quería es hacer una reflexión y una pregunta sobre la incidencia que tiene la inteligencia artificial sobre la libertad de conciencia, que es, digamos, el objetivo que nos mueve a los laicistas y que hemos tenido a lo largo de la historia unos enemigos, diríamos, fácilmente identificados que atacaban el derecho a la libertad de conciencia. Hemos visto cómo se han ido, digamos, en algunos aspectos sosegando, limitando. No tenemos ahora una inquisición como en otros momentos la hubo, pero yo, a diferencia de lo que ha comentado antes mi compañero Juan Antonio, creo que esas formas tradicionales de control de las conciencias van a verse muy, muy afectadas por estas otras nuevas formas que nos acabas de plantear. Y eso me preocupa porque también para el movimiento laicista y esa lucha por la defensa de la libertad de conciencia, pues nos tiene a lo mejor que llevar a replantearnos estrategias y a replantearnos hasta donde podamos. Y ahí paso a mi segunda cuestión. Y la segunda cuestión es que tú nos has planteado, bueno, y en parte antes de venir, estaba de acuerdo con esos planteamientos que tú nos has comentado al final, es decir, esa concienciación, esa educación, ese control, esa regulación de la inteligencia artificial para, digamos, como herramienta que es, y que no la vamos a parar, eso lo tengo claro, como pues es la única manera que tenemos, digamos, de modelarla y tal. Pero me pregunto, es que cada vez la ciudadanía, las personas, ¿cuánto tenemos que saber para poder ejercer esa ciudadanía? Es decir, para poder ser soberanos de nuestras decisiones. Porque ¿hasta quién se le ocurre que todo esto
que tú nos has planteado aquí de una manera sencilla, simple, para que podamos acceder, que todo esto sea capaz la sociedad en su conjunto de conocerlo, y además no solamente conocerlo, comprenderlo, saber las implicaciones que tiene y tomar las decisiones adecuadas para actuar con esas consecuencias. Porque uno de los elementos que tiene la inteligencia es precisamente esa opacidad, ese ocultismo, ese actuar sin saber que está actuando. Y eso, pues, me preocupa, porque como ciudadano que quiero ejercer mi capacidad, y hemos estado hablando ahora del tema de algo tan sencillo como es el tema de las elecciones, pues si esa inteligencia artificial nos manipula en algo tan, diríamos, tan mecánico como es una simple votación, cuanto más en la capacidad de poder ser libres en su pleno sentido, digamos, de libertad de conciencia y de, por tanto, de ser capaces de tenerla y de no verse arrastrados, digamos, por una ola oculta, una ola de mar de fondo, que no la vemos, pero que está ahí y que no sabemos hasta dónde nos llevará, ¿no? Ya sé que no, a lo mejor no hay respuesta porque esto es complicado, ¿no? Pero a lo mejor pues tendremos que empezar a reflexionar y a pensar sobre esto, ¿no? En fin. Sí, gracias por tu reflexión. Más que una pregunta, ¿no? Pero, sí. En fin, estoy en general de acuerdo contigo. Hemos sido expertos en economía, después de la crisis, primero en economía, luego... que no se oye, perdona. Se oye muy mal, ¿no? Se oye muy mal. Ah, perdón, disculpa, es que haya cansado. se oye bajo. Con el micrófono de mano. Bueno, a ver... Dice que alguno. Estaba diciendo que primero nos hemos doctorado en economía, luego en epidemiología, ¿no? Ahora sociopolítica, también sabemos de energía, también, en fin, la verdad que llevamos una década que nos obliga a estar muy activos y saber el mundo que nos rodea, y otro que también está aquí tocando la puerta, pues es la inteligencia artificial, la verdad. Y es verdad que supone un esfuerzo importante conocer de eso, pero creo que no hay otra que saber, ¿no? Igual que hace siglos, si sabías leer y escribir, te podías manejar mejor que otras personas que no lo hacían, pues estamos en una época en la que hay que saber de todo esto, la verdad. No saber al nivel, lógicamente, de un informático o alguien experto en esto, pero sí tener conciencia de lo que vengo a decir, ¿no? Y bueno, en cuanto a la otra, la cuestión de la libertad que decías, pues como he explicado al principio, más que evitar, ¿no? O sea, digamos, la forma de conseguir esa libertad quizás sea en parte ganar conocimiento o poder trazar cómo uno forma su pensamiento, ¿no? Como siempre ha sido así, pero ahora con esto cada vez puede ser invisible de la IA, se nos pone un poco más difícil. O sea, no podemos evitar que nuestro pensamiento se encorsete, se limite, se modele por todo lo que nos rodea. Pero al menos que sepamos qué ha pasado, ¿no? Que sepamos que alguien ha puesto, o algo ha puesto ahí una frontera, que te ha guiado por ahí, que al final te plantea estos dos caminos. No sé. Por ahí creo que deberíamos tirar, ¿no? No sé cuál es el micro que suena, ¿no? Ah, es que creo que el micro suena bien. Ábrelo. No, tiene una pestaña en medio. A ver. Que esté en verde, que se vea el verde. El verde se ve siempre. No, pero... Algo está pasando. Todo esto es la facilidad con la que hemos hecho. ¿Cuál es la que se oye mejor? Sí, la verde, pero sin... Este sí. Digo que me llama la atención cómo, como sociedad, como individuos, hemos aceptado que nuestros datos dejen de ser nuestros.
sin que nunca jamás, porque no me sirve eso de que yo cada vez que entro en una página tenga que decir eso, no. O sea, ¿quién ha decidido que cada vez que yo entro en una página, alguien, que no soy yo, puede coger mis datos para hacer lo que le dé la gana con ellos? Eso no sé, como si pues alguien me quitase el bolso o entrase en mi casa a vivir, son mis datos. ¿Cómo hemos aceptado con tanta facilidad que los datos no sean míos, sino sean de cualquier otra persona, no cualquier otra persona, de unas cuantas personas, ¿no? Eso siempre me llama la atención. Y también me llama la atención cómo en el mundo este, pues determinadas reglas jurídicas no son aplicables. No sé, hace tiempo que el derecho estableció que a mí no me pueden obligar para comprar un servicio, comprar otro, o para comprar un producto, comprar otro. No, pues no, yo quiero comprar este billete de avión, pero no quiero comprar el seguro. Pues ya está, no me puede usted imponer que compre el seguro para comprar el billete de avión, o al revés. Y que sin embargo, en este mundo igual, pues es que si quieres esto, pues tienes que pasar por los datos. Que me parece muy lógico que si yo quiero leer un periódico gratis, pues me digan, pues a cambio de esto tiene usted que pagar con sus datos, ¿vale? Que me lo digan así y yo decidiré si quiero pagar con mis datos o no. Pero que si quiero comprar un billete de avión, no me pueden imponer que para comprar un billete de avión yo tenga que pagar con mis datos. Entonces, esas son dos cuestiones pero la primera sobre todo, o sea, la primera es que, ¿cómo hemos aceptado esto? ¿Cómo hemos aceptado que nuestros datos no sean nuestros, sino que sean propiedad, como he dicho, no de cualquier persona, sino de unas cuantas? Gracias. Pues hay dos factores, creo yo, lo podemos resumir en dos. Uno es la pereza, y es que, bueno, llámalo pereza, llámalo que es imposible estar pendiente de todo eso, y al final nos relajamos. Y la segunda, que quizás más importante, es el chantaje, ¿no? Porque aceptamos a veces eso porque no nos queda más remedio, porque termina siendo más beneficioso. Por ejemplo, tenéis el libro este del Círculo y la película, que habla sobre esta cuestión y cómo termina al final, vendes tus datos por cuestiones de salud. Si hay algo en lo que tú al final aceptas vender datos es en salud. En salud. Entonces, claro, si tienes una empresa que dice, tú me das tus datos y te puedo detectar antes de algo, pues ¿cómo no lo vas a hacer, no? Pero de algún modo es un chantaje, que terminamos conviviendo con eso, ¿no? Ese quizás es un caso un poco más extremo, pero luego está la comodidad de que en algunos ambientes, pues te puede resultar útil. Por ejemplo, pues no lo sé, quieres usar Google Maps para moverte por la ciudad porque es muy útil, pero al final tienes que ceder tus datos para que sepa Google Maps dónde está tu coche y con eso te diga el tráfico, ¿no? Vale, está anonimizado en ese caso, bien, pero en otros casos no, o en otros casos es fácil revertir la anonimización, ¿no? Entonces es un tema muy complejo, delicado, y que nos tiene... Por esa, ¿te acuerdas antes de los factores que he dicho? Uno de ellos era la dependencia. Y esa dependencia tecnológica es la que nos tiene agarrados, es importante, pero nos tiene ahí cogidos y nos hace que tengamos al final que ceder en muchas cuestiones. Hay personas más o menos que ceden más o menos, pero la verdad que todos terminamos haciendo datos y es una batalla complicada. Quizás donde hay que poner de nuevo más bien el foco es en regular el uso de los datos más que en ceder datos, ¿no? Y bueno, ahí también se está avanzando, pero vamos lento, la verdad que siempre vamos por detrás, en legislación vamos por detrás de lo que las empresas están haciendo. Así es. Bueno, ejerzo de moderador. Jesús ha pedido hace mucho tiempo la palabra y ya despedimos. Si os parece. Es que No, Jesús es... Jesús. Sí, ya sí. Digo porque ya es demasiado tarde. Tampoco quiero. ¿Se oye o no? Sí. Vale. Bueno. No, abre el micro, por favor, en medio, por detrás tiene ahí una pestañita roja, se pone en verde. Ahora. Bien, bueno, por supuesto, muchas gracias a Granada Laica y a Jorge por la charla. Es solamente introducir una cuestión que en tu exposición
he querido entender que adopta respecto de la tecnología, de esta tecnología, por una imagen tradicional, en el sentido de que es una herramienta neutral, en cierta medida, o si quieres, y retiro lo de neutral, pero una herramienta que se puede utilizar para bien o para mal. Y eso, pues me parece muy peligroso, porque renuncia, formulado así, a la idea de que las tecnologías son productos sociales, han sido configurados a lo largo del tiempo por grupos sociales, colectivos, evidentemente en algunos casos colectivos con mucho poder a la hora de tomar las decisiones, y eso hoy día también está sucediendo en ese ámbito. Una idea respecto de esa cuestión es que deberíamos de intentar configurar estas herramientas, las tecnologías que utilizamos, de un modo, si fuera posible, ¿verdad?, socialmente deseable. Es decir, ¿qué tipo? Una pregunta que debemos de hacernos es ¿qué tipo de herramientas, de tecnología, y aplicado al ámbito este, sería deseable tener? Evidentemente, tal y como lo estoy formulando, diréis, es una ingenuidad, grandes empresas, Google, etcétera, están tomando decisiones y están configurando las tecnologías según sus intereses. Pero me gustaría plantear que no deberíamos de renunciar a otro enfoque, y es a la necesidad de intentar esas herramientas tan poderosas, tratar de ver si es posible configurarlas de otro modo. Y no limitarnos solo a la cuestión de la regulación. O sea, aceptar que lo único que podemos hacer es regular a posteriori. Quiero dejarlo ahí, ya está. O sea, esto no se acaba. Vale, gracias. No estoy de acuerdo que yo, a lo mejor no me he explicado bien o no he dirigido bien la presentación, pero precisamente he dicho las herramientas masivas, invisibles y soberanas. Si te parece que eso es poco importante, está destacando que quizás sea la herramienta más peligrosa que tenemos hoy día a día. Entonces, partiendo de ese punto de vista, claro que hay que prestar mucha atención a eso. Quizás en algunos casos, he puesto ejemplos de que es una herramienta, por ejemplo, los militares, porque al final es lo que es. Pero claro, una herramienta tan poderosa que hay que tener mucho cuidado. Y yo no estoy para nada de acuerdo en que se tenga que aplicar a todo, y todo vale, por supuesto, ¿no? Y aquí hemos visto algunos ejemplos que claramente no deberían ser así, ¿no? En el tema judicial, por ejemplo, ahora hay una empresa, se llama Don't Pay, que quiere llevar a un tribunal una inteligencia artificial que actúe como abogado, ¿no? De momento va a ser para resolver multas de tráfico, pero ya se está jugando con eso en Estados Unidos, que ya no es el juez apoya esto, sino que la única defensa legal en un tribunal sea una inteligencia artificial. Y parece ser que hay juego legal para que lo consigan. ¿Estamos de acuerdo en todo esto? Pues yo no estoy de acuerdo. Yo no quiero que, aunque se pueda, se aplique para muchas de las cosas que se están aplicando, ¿no? Entonces, dentro de eso, por lo demás estoy de acuerdo contigo, claro, que no debemos tener una visión, digamos, pasiva o bueno, verlas venir o ir regulando, porque no podemos confiar en eso, porque la regulación siempre es imperfecta y llega tarde. Entonces, y eso ya se ha demostrado de siempre. De modo, en este contexto digo en concreto, ¿no? En general, que también, pero en este más todavía, claro. Y esos 5 años que nos ganan de velocidad a la que van por delante son críticos, porque son los que asientan los cimientos de los otros 5 años y al final siempre van a más y además van modelando ya un futuro, ¿no? Entonces, desde luego tendríamos que hacer algo o mucho más de lo que se hace a día de hoy. Y todo parte porque este grupo de aquí salga de la sala y mueva conciencia sobre esto. Muy bien. Bueno, hoy es un día importante porque un grupo amplio de gente, de personas, hemos dado un salto de información. La inteligencia colectiva no es que todos lleguemos a la par a un dominio de las nuevas tecnologías. Habrá gente que se anticipe, gente que sean los vigías, pero que tendrán brida social y tendrán
brida ética para alertarnos. Entonces yo en ese papel veo a los científicos que nos avisan. No voy a llegar yo, ni muchos de nosotros, a un dominio de la frontera, pero sí la confianza de que ahí van a estar gente que nos van a defender. La inteligencia colectiva es suma de gente en distintos niveles y en esa esperanza hay que estar. Estas sesiones de reflexión continúan. Pablo tiene una idea muy clara de cuál es la siguiente jornada. Agradecer a Jorge que nos haya dado esta oportunidad de crecer intelectualmente y gracias. Sí, si me permitís, comentar muy brevemente. La siguiente sesión que hay en este ciclo se titula El mundo de las supersticiones, fundamentos, ventajas y engaños, adaptabilidad al mundo actual, y será el jueves 2 de febrero a las 7 de la tarde. La imparte Carmen García García, doctora en ciencias por biología. Muchas gracias.